El último autobús que no figura en ningún mapa. Todavía me despierto algunas noches con la sensación de que sigo sentado en ese asiento de vinil, con las manos sudadas pegadas al respaldo delantero. No por el cansancio, no por el calor, sino porque entendí demasiado tarde que hay lugares que no quieren testigos, solo reemplazos. El viaje comenzó como cualquier otro, Oaxaca de noche. Terminal vieja, luces amarillas que zumbaban como insectos cansados. El autobús salió con retraso, maldita sea, como siempre. Yo iba al fondo, mochila entre las piernas, audífonos colgando sin música. Había decidido viajar de noche para ahorrar un hotel y llegar temprano a Puebla. Nada místico, nada raro, pura logística. Éramos unos 15 pasajeros, gente normal. Una señora con una bolsa de pan envuelta en papel estraza, 2 estudiantes dormidos, cabezas chocando contra la ventana, un tipo con botas de trabajo que olían a tierra mojada, y una pareja que no se hablaba. Nadie se hablaba. Se colaba desde afuera mientras salíamos de la ciudad. El conductor era callado, demasiado. Un hombre flaco, bigote fino, gorra baja. No saludó, no puso música, solo manejaba. Yo pensé, mejor, así duermo. No dormí. La carretera se volvió más oscura de lo normal. No sé explicar eso sin sonar exagerado, pero la oscuridad tenía peso, como si se recargara en los cristales. El autobús avanzaba y el mundo alrededor parecía retroceder. Cada tanto, el pavimento crujía bajo las llantas como si pasáramos sobre huesos. No, eso fue después. Perdón, estoy adelantándome. A la 1:30 el autobús redujo la velocidad. Frenó. Se detuvo. Nada afuera. Solo una explanada de tierra, algunas casas bajas sin luz y un letrero oxidado. Sin nombre. Ni letras arrancadas. Simplemente nunca lo tuvo. El conductor se levantó. 5 minutos, dijo sin mirarnos. Nadie se movió. No era una parada oficial. No había luces. No había gente esperando. Yo pensé en un error. Tal vez una falla mecánica. Tal vez iba a orinar. Carajo, pensé cualquier cosa menos lo que vino después. Pasó 1 minuto. Alguien al frente carraspeó. La señora del pan miró por la ventana y frunció el ceño. Yo miré mi reloj. Funcionaba. Eso me tranquilizó un poco, no sé por qué. Fue la chica de los estudiantes la que dijo, ¿ven eso? Miré. Afuera, frente a las ventanas, había personas, paradas, en silencio, alineadas con el autobús como un reflejo mal hecho. Eran nosotros. No exactamente, eran versiones más delgadas, más pálidas, con la ropa gastada como lavada demasiadas veces. Pero las caras, carajo, las caras eran inconfundibles. Me vi a mí mismo, más flaco, ojeras profundas, mirándome sin parpadear. Se me heló la sangre. No mamen, dijo alguien atrás. Es una broma. Eso pensé también. Algún tipo de teatro, una comunidad rara, un truco para turistas. Mi cerebro se agarró a esa idea como a un salvavidas. Golpearon la puerta del autobús. 3 golpes, suaves, educados. El conductor no estaba. Nadie habló. Los golpes se repitieron, más fuertes. El hombre de las botas se levantó. «Oigan, ya estuvo. ¿Qué es esto?» Nadie afuera respondió. Solo miraban. Algunos sonreían apenas. Otros inclinaban la cabeza como reconociéndose en un espejo viejo. Yo no podía dejar de verme. Mi copia levantó la mano. La misma mano derecha. El mismo lunar en el pulgar. Hizo un gesto pequeño, casi tímido, como diciendo, «Ven». «No abras», dijo la señora del pan. Su voz temblaba. La puerta se abrió sola.
No de golpe, lentamente, como si alguien la empujara con cuidado desde afuera. El aire cambió. Olía a humedad antigua, a ropa guardada demasiado tiempo. Una de las figuras subió. Era el estudiante, o lo que quedaba de él. Caminó por el pasillo mirando los asientos como buscando algo perdido. Se detuvo frente a su versión sentada. Se inclinaron uno hacia el otro, frente a frente. El estudiante real gritó, se levantó, retrocedió. Nadie lo detuvo. Fue entonces cuando entendí que no querían atacarnos, querían ocuparnos. ¿Alguna vez han sentido que en lugar los mira como si ya los conociera? ¿Como si supiera exactamente dónde encajan? Si les ha pasado algo así, escríbanlo. No para asustar a nadie, solo para saber que no estoy solo en esto. Todo se volvió rápido, staccato, caótico. Gritos, asientos golpeando, pasos apresurados, el aire pesado. Las figuras comenzaron a subir, una por una. Cada una buscaba su asiento, su vida, su reemplazo. Yo me deslicé hacia el pasillo. Mi copia ya estaba subiendo. Nos miramos, de cerca. Sus ojos estaban secos, como si hubiera llorado todo lo que tenía que llorar hace años. Te toca descansar, me dijo. No con la boca, con la certeza. Lo empujé. No pesaba casi nada. Cayó hacia atrás, torpe, como si no estuviera acostumbrado a tener cuerpo. Corrí. No sabía dónde, hacia adelante, hacia el volante vacío. El conductor estaba sentado en la primera fila, solo, mirando al frente. ¡Arranque!, le grité. Me miró, por primera vez. Sus ojos no tenían brillo. 5 minutos, repitió. Atrás los gritos se apagaban, no de golpe, como cuando cierras una puerta y el sonido queda atrapado del otro lado. Las figuras se sentaban, se acomodaban, ajustaban cinturones. Escuché eso, juro que escuché páginas, como si alguien estuviera pasando hojas invisibles, reescribiendo algo. Mi copia volvió a levantarse, caminó hacia mí. Cojeaba un poco. No pensé, salté. Bajé del autobús y caí en la tierra. Rodé, me raspé las manos. El olor a polvo me devolvió al cuerpo. Corrí hacia la oscuridad. No miré atrás. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí el sentido del espacio. El pueblo no tenía calles, solo casas iguales, puertas cerradas, ventanas sin vidrio. Otra vez. O tal vez nunca dejó de sonar. Me escondí detrás de una barda caída. Esperé. Temblé. Pensé que todo había sido una alucinación colectiva. Fatiga, estrés, altura, cualquier cosa. El autobús arrancó. El motor sonó normal. Demasiado normal. Asomé la cabeza. El autobús se alejaba. Lleno. Silencioso. Con todos sentados derechos mirando al frente, incluyéndome. El conductor estaba solo. No sé cómo regresé a la carretera principal. Caminé hasta el amanecer. Un camión de carga me levantó horas después. El chofer no preguntó nada. Yo tampoco hablé. Fui a la policía. Conté todo. Me miraron con esa cara que ya conocen. Me recomendaron descanso, agua, terapia. Busqué el pueblo en mapas. Nada. Pregunté a la gente de la región. Algunos bajaban la voz, otros se reían incómodos. Uno dijo, el lugar donde se quedan los que ya no quieren seguir. Eso fue lo que más miedo me dio. Desde entonces, a veces, cuando espero un autobús de noche, siento que alguien me observa desde el otro lado del vidrio. Más delgado, más cansado, esperando que me siente, que no corra esta vez, porque el último autobús siempre pasa, aunque no aparezca en ningún mapa. La frecuencia de San Miguel. Nunca volví a escuchar la radio de la misma forma después de esa noche. No por la amenaza, no por las palabras exactas, sino porque, cuando todo terminó, entendí que alguien o algo
Había sabido exactamente quiénes estábamos escuchando. Y eso, maldita sea, todavía me persigue. Vivo para contar esto porque no estaba en casa cuando dijeron que íbamos a morir. Eso es lo único que me separa de los otros, de los que sí estaban, de los que nunca volvieron a apagar la radio. Trabajo como técnico de mantenimiento en zonas rurales. En 2018, me asignaron una temporada en las montañas del norte de Bolivia, cerca de un pueblo pequeño llamado San Miguel de la Sierra. No aparecen mapas turísticos, no hay señal de celular, internet, ni soñarlo. Electricidad intermitente. De noche, el silencio es tan espeso que se te mete en los oídos. Me alojaron en una casa de adobe, vieja pero firme. 2 habitaciones, cocina a gas, un generador que funcionaba cuando quería. Lo único moderno era una radio portátil que ya estaba ahí cuando llegué, de esas grandes con antena telescópica. Alguien había escrito San Miguel con marcador negro en la tapa. La radio era necesaria, no por entretenimiento, por orientación. En esas montañas el clima cambia en minutos. Una tormenta mal leída te puede matar. Las noticias locales importan más que cualquier cosa. La primera noche intenté sintonizar algo más. Música, una voz distinta. Nada, solo estática. Giré la perilla lentamente. Y entonces apareció una frecuencia clara, perfecta. Radio San Miguel, dijo una voz masculina. Información para la comunidad. Me sorprendió lo bien que se escuchaba, sin interferencias, sin eco, como si el locutor estuviera sentado frente a mí. El contenido era normal. Reportes del clima, un derrumbe en el camino viejo, el aviso de una misa, nombres completos, horarios exactos, todo muy preciso. Pensé que era la emisora municipal. Nada raro. Las siguientes noches el patrón se repitió. De día trabajaba reparando líneas eléctricas dañadas por tormentas antiguas. De noche, cocinaba algo simple, me sentaba y escuchaba la radio. A veces me quedaba dormido con la voz de fondo, hasta que empecé a notar detalles. El locutor no se equivocaba nunca, ni un nombre mal pronunciado, ni una hora errónea. Decía cosas como: a las 6:42, el señor Eusebio Rojas abrirá su tienda más tarde porque le duele la espalda. Y al día siguiente en el pueblo, eso era exactamente lo que había pasado. Coincidencias, me dije. Pueblo chico. Pero luego fue peor. Una noche anunció un accidente. No como noticia, como aviso previo. A las 21:13, una camioneta azul perderá el control en la curva del kilómetro 14. Miré el reloj. 21:05. Pensé en llamar a alguien. ¿A quién? ¿Decir qué? Oigan, la radio dice que va a pasar algo. Carajo, me iban a tomar por loco. A las 21:14, escuché la sirena a lo lejos. Al día siguiente confirmaron el accidente. Misma curva. Misma camioneta. Se me heló la sangre. No era posible. Información filtrada tal vez. Alguien jugando una broma pesada. Una grabación. Eso último me tranquilizó. Una transmisión grabada. Viejas noticias repetidas. Me aferré a eso como un idiota. El jueves hubo tormenta, fuerte. Rayos que iluminaban las montañas como flashes de cámara. A las 23:50, la electricidad se cortó en toda la zona. Oscuridad total. Encendí velas. El generador no respondió. La radio, a pilas, seguía funcionando. Radio San Miguel continúa transmitiendo, dijo la voz, a pesar del corte eléctrico. Eso sí me pareció raro, pero no imposible. Entonces el tono del locutor cambió. Ya no sonaba informativo, sonaba cansado. Esta noche, dijo, es importante que nos escuchen con atención. Me senté, más cerca de la radio. No miedo, curiosidad, pura curiosidad. Hoy, 14 de junio, continuó, se completará el ciclo.
No entendí. ¿Qué ciclo? Hoy por la noche, pausa, morirán todos los oyentes de esta frecuencia. Me levanté de golpe. La silla cayó. Esto es una broma, dije en voz alta. ¡Carajo! Silencio. Luego, el locutor siguió. La transmisión terminará a las 2:17. Miré el reloj. 00:48. A las 2:18, la electricidad volverá. Un escalofrío me recorrió la espalda, porque eso no era una suposición, era una afirmación. No, esto es una grabación, una broma de mal gusto, una coincidencia imposible. Apagué la radio. El silencio fue inmediato, total, demasiado limpio. A los 10 segundos, la radio se encendió sola. No apague, dijo el locutor. Necesita escuchar. Ahí sí sentí miedo. Miedo real, animal. Arranqué las pilas, las tiré lejos. La radio siguió hablando. Se me heló la sangre. Literal. No importa, continuó. Siempre escuchan. Empecé a pensar en explicaciones. Algún tipo de transmisión directa, batería interna, un truco técnico que yo desconocía. No espíritus, no maldiciones, nada sobrenatural. Pero entonces dijo mi nombre, completo, con mi segundo apellido. Él no está en casa, dijo el locutor, pero escucha igual. Miré alrededor. Ventanas cerradas, puerta asegurada, nadie afuera. La radio no tenía cámara, no tenía micrófono. ¿O sí? Apagué las velas, me senté en la oscuridad, respirando despacio. Si era una broma necesitaban reacción, si no reaccionaba se aburrirían. La radio siguió transmitiendo. Ahora eran sonidos, pasos, un llanto lejano. A las 1:30 escuché algo distinto. Registro de oyentes, dijo la voz, casa por casa. Empezó a nombrarlos. Personas del pueblo, calles, números. Y junto a cada nombre, un sonido, un golpe, un grito ahogado, silencio. Yo conocí algunos de esos nombres. No mires el reloj, no mires el reloj, no mires 01:58. La radio volvió a hablar con claridad. ¿Alguna vez han sentido, pausa, que una voz los conoce mejor que ustedes mismos? Que algo cotidiano, algo que siempre estuvo ahí, de pronto decide hablarles directamente? Si estás escuchando esto, dime, ¿te pasó alguna vez? ¿Sentiste que un objeto en tu casa no te quería ahí? Escríbelo. No sos el único. Esa pregunta me sacó de la parálisis. Pensé en la gente del pueblo, en las casas, en las radios iguales a la mía, todas marcadas con San Miguel. Entendí algo horrible. No era una emisora, era un circuito cerrado. A las 2:10 el locutor volvió a usar ese tono cansado. Gracias por escuchar, dijo. La radio existe porque ustedes existen. 2:16. Último aviso. El sonido cambió. Un perro aullando. Luego, nada. 2:17. Silencio absoluto. Apagué la radio manualmente. Esta vez respondió. Me quedé sentado, temblando, esperando algo más. 2:18. Las luces se encendieron de golpe. Electricidad restaurada. Exactamente como había dicho. No dormí. Al amanecer bajé al pueblo. Había policías, ambulancias, gente llorando, casas cerradas. Murieron muchos. No todos. Pero sí todos los que, según me dijeron, se quedaron escuchando hasta tarde. Causas variadas: infartos, accidentes domésticos, caídas, un incendio, nada que se pudiera conectar legalmente. Radio San Miguel dejó de transmitir esa noche, o eso creyeron.
Yo pedí irme. Cancelé el trabajo. No quise explicaciones. Me fui en el primer camión. Antes de irme pasé por la casa. La radio seguía ahí, apagada, inofensiva. No la toqué. Creí que todo había terminado. 3 meses después, ya en la ciudad, hubo un apagón masivo. Nada grave, media hora sin luz. Por costumbre encendí la radio vieja que tengo en la cocina. No estaba sintonizando nada en particular. La perilla se movió sola. Radio San Miguel, dijo una voz que reconocí al instante. Información para la comunidad. Sentí que el aire se volvía pesado, que el tiempo se estiraba. Seguimos transmitiendo, continuó, porque siempre hay alguien escuchando. Miré el reloj, 1:59. Apagué la radio. No volvió a encenderse. Pero desde entonces, cada vez que hay un corte de luz, escucho un zumbido, como si una frecuencia me estuviera buscando. Y lo peor es esto, ya no estoy seguro de que haga falta una radio para escucharla. El último tañido de Chillao. Nunca volví a escuchar un silencio igual después de esa noche. No porque no hubiera sonidos, sino porque todos significaban algo. Cada crujido, cada respiración, cada maldito eco. Desde entonces, cuando oigo una campana, aunque sea en la televisión, se me heló la sangre. Chillao siempre fue un lugar pequeño, no olvidado, pero sí apartado. Una de esas aldeas que no aparecen en los mapas grandes, solo en los que alguien dibuja a mano para no perderse. Casas bajas, techos de teja, un camino principal que se vuelve polvo cuando deja de llover. Y el campanario, siempre el campanario. La campana de Chillao no marcaba horas, no llamaba a misa, no celebraba fiestas. Sonaba solo para los muertos. Eso lo sabíamos todos. Yo llegué ahí por trabajo. No por curiosidad ni por valentía. Carajo, si hubiera sabido. Soy técnico en restauración de estructuras antiguas. Iglesias, puentes, cementerios. Cosas que la gente prefiere no tocar hasta que se están cayendo. El municipio necesitaba revisar el campanario. Grietas, humedad, una inclinación sospechosa. Nada sobrenatural. Pura física. Pura negligencia. Me quedé en la casa de doña Teresa, una viuda que alquilaba cuartos. Café fuerte, pan duro, silencio por las noches. El tipo de rutina que te baja las defensas sin que lo notes. El primer día subí al campanario. Escalones de piedra gastados, aunque no era madera. El sonido viajaba raro ahí dentro, como si las paredes se respiraran. Revisé vigas, pernos, la base de la campana. Bronce viejo, pesado, frío al tacto. Solo suena cuando alguien muere, me dijo doña Teresa esa noche, como si comentara el clima. ¿Y quién la toca?, pregunté. Nadie, se encogió de hombros. Siempre ha sido así. Yo sonreí. La gente romantiza las costumbres. Algún sacristán invisible, un mecanismo antiguo, o simple coincidencia. Me fui a dormir. La segunda noche soñé con sonido, no con imágenes. Un tañido largo, grave, que no terminaba. Me desperté sudando. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. Silencio. Al día siguiente el pueblo seguía igual. Viejos en la plaza, gallinas sueltas, un perro dormido bajo una camioneta oxidada a lo lejos. Nada raro. Hasta la tarde. Estaba revisando unas fisuras cuando le escuché. Dong. No fuerte, no ceremonial. Un golpe seco, torcido, como si alguien hubiera fallado el ritmo. Me quedé quieto, esperando el segundo. Dong. El aire se tensó. La vibración me atravesó el pecho. Bajé las escaleras casi corriendo. Afuera, la gente ya salía de sus casas. Miradas levantadas. Nadie hablaba. ¿Quién murió?, pregunté a un hombre que pasaba. Me miró como si yo hubiera dicho una estupidez. No lo sabemos, dijo. El tercer tañido sonó solo. Dong.
Ese día no hubo funeral, ningún cuerpo, ningún nombre. El alcalde dijo que quizá el viento, una cuerda suelta, metal viejo expandiéndose por el calor. Todos asentimos. Era más fácil. Esa noche la campana no sonó, pero algo más sí. No tenía libros en el cuarto. El sonido venía del pasillo. Abrí la puerta. Oscuro. El ruido se detuvo. Pensé en ratas. Casas viejas siempre tienen ratas. Volví a cerrar. Al tercer día la gente estaba inquieta. Se notaba en los gestos pequeños. Puertas cerradas más temprano. Nadie se quedaba a charlar. El perro ya no dormía bajo la camioneta. Subí otra vez al campanario. Revisé la campana con más detalle. No había sistema automático, ni cuerdas tensadas. Nada que explicara un movimiento espontáneo. «Maldita sea», murmuré. La cuarta noche sonó de nuevo. Dong, dong, dong. 3 veces, perfectas, lentas, como siempre se había hecho para anunciar muerte adulta. La gente se reunió en la plaza sin que nadie llamara. Linternas, velas, murmullos. Yo estaba ahí, con la piel erizada, intentando pensar como ingeniero. «¿Quién murió?», preguntó alguien. Silencio. El alcalde tragó saliva. Mañana revisamos el registro», dijo. Fue entonces cuando alguien señaló la iglesia. «¿Y eso?». Las puertas estaban abiertas. Dentro había ataúdes. No 1, no 2, 7. Alineados, cerrados, nuevos. El olor a madera fresca mezclado con cera me revolvió el estómago. Nadie se atrevía a tocarlos. «Esto es una broma», dije. Sonó hueco. «Aquí no se hacen bromas con la muerte», respondió doña Teresa, y no me miró. El registro del pueblo decía que Chillao tenía 39 habitantes. Contamos. 32. 7 menos. Nadie recordaba haberlos visto irse. Esa noche no dormí. Cada crujido me hacía abrir los ojos, en el techo. Pasos que no eran pasos. Pensé en animales, pensé en ladrones, pensé en histeria colectiva. A mitad de la noche, escuché un arrastre. Lento, como madera sobre piedra. Me levanté. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Pero el sonido venía de abajo. Bajé las escaleras con una linterna temblando en la mano. La puerta principal estaba abierta. El aire frío entraba como un suspiro largo. En la plaza, alguien lloraba. Los ataúdes se habían movido. No estaban alineados. Uno apuntaba hacia mi casa. Ahí fue cuando me hice la pregunta que no quería formular. ¿Alguna vez han sentido que un objeto no les pertenece? ¿Que los está esperando? No dormí más en Chillao. Al amanecer, 3 personas faltaban. La campana sonó al mediodía. Dong, 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 dong. 4. No había espacio para más ataúdes en la iglesia. Aparecieron afuera, bajo un árbol, en la sombra, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. El alcalde se encerró en su casa. Algunos intentaron irse. El camino principal estaba bloqueado por un derrumbe que nadie había oído caer. Yo llamé a mi jefe. No había señal. Esa tarde subí por última vez al campanario. No para trabajar, para entender. La campana estaba balanceándose apenas. No lo suficiente para sonar, pero alguien había grabado nombres en su base, con un clavo o una piedra. Los reconocí. Los 7 primeros, luego 3 más, y al final, el mío. Se me heló la sangre. Bajé corriendo, grité. Nadie respondió. La plaza estaba vacía, los ataúdes abiertos. No había cuerpos, solo tierra húmeda. Esa noche la campana no sonó, pero la sentí vibrar desde adentro del pecho.
Salí de Chillao al amanecer, caminando por un sendero que no aparecía en ningún mapa. No miré atrás. Nunca supe qué pasó con los demás. Nunca denuncié nada. ¿Cómo explicas eso? Pero a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, escucho un tañido lejano y sé que la campana todavía no ha terminado de contar.